En confianza, entre amigos. Presenta. La fiscal general Thelma Aldana enfrenta nueva amenaza de atentado. Su seguridad se declara en estado de alerta máxima. Juan Carlos Monzón explica en testimonio anticipado la presunta participación de su esposa en caso de contrabando de maíz y frijol, conocido como bodegón. El vicepresidente Yafet Cabrera admite finalmente que paga 30,000 quetzales por la renta de la casa donde vive en la zona 14. Anabela de León hereda un dañino pacto colectivo al Registro General de la Propiedad, que también padece por las plazas fantasma, desayunos inexistentes y facturas falsas. Investigan posible presencia de una mortal bacteria en el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, sospechosa de la muerte de 4 niños. En Sin Filtro hablaremos sobre las amenazas al trabajo de la fiscal general. Participe con el hashtag SFAmenazasMP. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presentó. Buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora para informarse en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Buenas noches, María Luisa, y a todos son las noticias de este miércoles 28 de septiembre. Comenzamos. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Iniciamos hablando cómo ante amenazas contra la vida de la fiscal general Thelma Aldana ha sido elevado el nivel de alerta de su seguridad. Aldana dice que no dejará que el miedo se apodere de ella y seguirá con el trabajo para dirigir las investigaciones que están bajo su mando. A través de los métodos especiales de investigación identificaron que la amenaza se maximizó y se les recomendó elevar el alerta. Siempre que se quiere hacer un atentado hay un seguimiento a la persona y hay pago. Y entonces los criminales, unos presionan para que se haga el atentado, otros se presionan a sí mismos para tener su pago. Aunque son difíciles de establecer su veracidad, el Ministerio Público identificó la existencia de una amenaza contra la jefa de esa institución. Hay una investigación abierta en ese caso y asegura que ese mismo método ha salvado la vida de miles de personas. Es la misma estructura que la vigila desde mayo y recibir información es difícil, afirmó. No es fácil, porque que le digan a uno, mire, están por entrar sicarios de Honduras para venirla a asesinar, que fue el primer mensaje que yo tuve, pues desde luego que afecta y desde luego que lo desestabiliza a uno. Pasado el momento crítico, debe sobreponerse y seguir adelante. El miedo no debe paralizar a ninguna persona y saber que hay un compromiso con el país y seguir adelante. El Ministerio de Gobernación es el encargado del esquema de seguridad en torno a la fiscal. En este sentido, la seguridad se ha mantenido siempre en un alto estándar y en este caso pues con una alerta especial básicamente por estas llamadas anónimas de amenazas. El presidente está enterado del peligro y este día aseguró que no fue discutido con la fiscal pese a que compartieron en 2 reuniones. Coincidimos con el señor comisionado Iván Velázquez y el señor procurador de los derechos humanos para esperar que se nos ingresara a la reunión y ahí compartí con ellos un poco más interioridades de esta alerta sobre la amenaza y desde luego pues, mostraron su preocupación. No deja de ser normal una reacción cuando el propio crimen organizado se ha visto golpeado por el accionar de la fiscal general. Esta es la forma en que responden. Se rechaza este tipo de amenazas y de acciones. Hay medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado de Guatemala garantizar la vida de la fiscal. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales, Daniel Ramírez y Marvin Pérez.
Juan Carlos Monzón fue el confidente de otro caso de corrupción. Hablamos ahora del bodegón, que involucra a exfuncionarios de la administración del Partido Patriota. En el escrito de anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, revelado con anterioridad en el caso Cooptación, se explica la presunta participación de su esposa. En la declaración de anticipo de prueba efectuada anteriormente por Juan Carlos Monzón, se desprenden otros casos como Cooptación, TCQ, Cooperacha y El Bodegón. Monzón dijo que contactó con Sergio Arévalo y este coordinó con Neri Dubón Arita, propietario de la empacadora El Bodegón, para realizar las negociaciones sobre la compra por excepción de más de 1.500.000 cupones de raciones de alimentos con un costo total de 492 millones de quetzales. En el escrito de anticipo de prueba, Monzón explica sobre la intervención de su esposa, Aisha Mora de Monzón, que por medio de su empresa de transportes y Cerco transportó el grano y fue la operadora para contactar con graneros de El Salvador y comprar el producto. Es la misma respuesta. En esta fase de la investigación no la encontramos a ella, pero no descartamos. La Fiscalía determinó que la carga de los granos básicos ingresados al país fue de contrabando. Además, revelaron que los granos no pasaron los controles de calidad, por lo que no eran aptos para el consumo humano. Porque estamos hablando de una sociedad que debería estar impulsando no la ayuda alimentaria, ¿verdad? Sino sobre todo la seguridad alimentaria de las personas, es decir, evitar que las personas entren en circuitos de hambre, de pobreza y desnutrición. Aquí no solo estamos hablando de la corrupción en términos del dinero que se pudieron haber robado, estamos hablando de corromper la vida humana. A criterio de la extitular de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, CEGEPLAN, la situación es grave y tiene una implicación social y rupturas de confianza. En tanto, la investigación continúa y el Ministerio Público sigue la huella y ruta de los pagos millonarios. Y no se descarta que la exvicepresidenta esté involucrada. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Byron Secaida. Vamos a otro tema. A través de una carta, la vicepresidencia difundió que el vicepresidente Jafet Cabrera alquila una casa en La Cañada por 30.000 quetzales, tras guardar hermetismo por varios días sobre detalles del arrendamiento. Ya van a saber ustedes la verdad. Más dudas que respuestas. Eso dejó el intento de aclarar el arrendamiento de la casa vicepresidencial tras varias semanas en las que el vicepresidente Jafet Cabrera guardó hermetismo sobre su cambio de residencia a una casa en el sector exclusivo de La Cañada, en la zona 14. Cuando por fin se aclararían las dudas, la vicepresidencia envió una carta sin membrete ni nombre del firmante, aparentemente hecha por el propietario de la vivienda, Hugo García López, la cual señala que desde marzo de 2016 fue arrendada al vicepresidente Cabrera por un valor de 30.000 quetzales mensuales. No obstante, el documento no deja a la vista ni el contrato ni recibos de pagos, los cuales ofrece el dueño, pero aclara facilitará la información toda vez no se le perjudique. Consultamos a un experto en bienes raíces. La construcción de cerca de 1.000 metros cuadrados dentro de un terreno de 1.900 metros tendría un valor de entre 77.000 a 90.000 quetzales de alquiler mensual, una cifra por mucho alejada a lo indicado, sin tener en cuenta el salario del vicepresidente, el cual asciende a 136.000 quetzales mensuales sin descuentos. La casa, de acuerdo al vicegobernante, fue arrendada a un amigo cercano a su hijo. El dueño de la propiedad va a dar las declaraciones en más temprano que tarde del día de hoy, espero que lo haga y él va a aclarar todas estas dudas que usted tiene, porque es una situación privada en donde yo no podía exponer al propietario de esa vivienda. Él me parece que va a dar algunas declaraciones. Mi hijo es compañero de universidad de él, se graduaron juntos, y, o sea que tienen una amistad desde hace muchos años. Mientras tanto, la vivienda del vicepresidente es cuestionada por 2 patrullas de la Policía Nacional Civil durante el día, en ausencia del segundo al mando del país. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presentó